Estamos viendo que hay una serie de elementos importantes en ese capítulo 11 de Apocalipsis. En ese capítulo de Apocalipsis 11, en el capítulo 11, versículo 1 al 2, tenemos una serie de elementos importantes, como vimos anteriormente, que la iglesia de los últimos tiempos, que está representada ahí por Jerusalén, que simboliza la ciudad santa, será pisoteada por los gentiles durante el término simbólico de 3 años y medio, que si te recuerdas es el tipo de la persecución del pueblo de Dios expresada ahí en el libro de Daniel capítulo 7. Dice que la iglesia va a ser pisoteada. Estamos viendo cómo al final de los tiempos, en la segunda fase del juicio, va a existir un arrebato de los elegidos. Estamos viendo este capítulo 11 de Apocalipsis. Yo te pregunto hoy, hermano, ¿qué significa ese pisoteo de la iglesia por los gentiles? En ese capítulo 11 del 1 al 2 dice que va a ser pisoteada por los gentiles. Y Juan Franco Benedetto dice que él cree que es la suplantación de la iglesia fiel por la iglesia falsa y apóstata. ¿Te recuerdas que al final de los tiempos nuestra iglesia se va a dividir en una iglesia fiel y en una iglesia apóstata? ¿Te recuerdas que en ese capítulo 11, versículo 1 y 2, vimos que la iglesia de los últimos tiempos, representada por Jerusalén, que es la ciudad santa, será pisoteada por los gentiles durante ese término de los 3 años y medio, que es la gran persecución del anticristo, cuando él vaya a destruir a la gran Babilonia? Ese pisoteo de la iglesia por los gentiles, nos dice Juan Franco Benedetto que es la suplantación de la iglesia fiel. Recuerda que con falsos maestros, con el falso profeta, que es la bestia de la tierra, ese anticristo, utilizando señales, milagros y prodigios por el falso profeta, va a llevar a que se adore al anticristo al final de los tiempos, y él se siente ahí en el trono de San Pedro antes de la venida de Jesús. Entonces será pisoteada por los gentiles durante ese tiempo simbólico, y entonces esa iglesia fiel va a ser suplantada por esa iglesia falsa, esa iglesia apóstata, que con el marxismo, con la teología de la liberación, con la masonería y el homosexualismo se han infiltrado en nuestra iglesia, y ahora ellos ya no creen en los dogmas católicos, no creen en la tradición apostólica, ya no le dan la interpretación literal a la palabra, no creen en los milagros, no creen en el poder total de los sacramentos. Y entonces con ese engaño generalizado va preparándole el camino al anticristo. Esa iglesia fiel entonces va a ser pisoteada por esos gentiles, simbolizada ahí en ese capítulo 11 de Apocalipsis, y a este periodo se refiere el pasaje que queda claro si vemos la figura de Jerusalén como personificación de la iglesia. Esta ciudad santa que dice Apocalipsis 11:2 será preservada en su núcleo de fe, representada ahí con el santuario y con el altar, por el arrebato de la jerarquía y fieles santos, como vimos anteriormente. El lugar de la iglesia será tomado en forma total por la iglesia apóstata del anticristo y el falso profeta, según surge de ese análisis del capítulo 11, versículo 8, y sus cadáveres dice que van a estar ahí en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente, que espiritualmente se llama Sodoma o Egipto, ahí donde también su Señor fue crucificado, y lo que en general se traduce como simbólicamente es el adverbio griego neumáticos, que en el Nuevo Testamento, además del pasaje estudiado de Apocalipsis, solamente se le encuentra
en la primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 nos dice que el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente, o sea, neumáticos, pueden ser juzgadas. Mire cómo lo dice San Pablo. Y este adverbio neumático significa con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, hermano, con la luz interior que otorga el Espíritu al creyente. El Espíritu Santo es el que le otorga al creyente juzgar e interpretar los acontecimientos de la historia de la salvación. Así veamos qué nos dice entonces ese pasaje que estamos estudiando del Apocalipsis, donde se asigna aquí como la gran ciudad a esa región, a esa realidad política, a esa realidad social y por sobre todo religiosa, que tiene las características de la Babilonia histórica y también de la Roma imperial, como lo hemos estudiado en el capítulo 4, ahí en las predicaciones anteriores. Algunos versículos antes se menciona a la ciudad santa, ahí en el versículo 2, que sin duda se refiere a Jerusalén con el templo y con el santuario de Dios. Es decir, hermano, en términos del Nuevo Testamento, esa es la iglesia fiel, el resto de los cristianos que no han caído todavía en esa gran apostasía. Recuerda que la apostasía es la pérdida de la verdadera fe que va a ir sucediendo al final de los tiempos. Ahí va a haber una pérdida de la fe, una gran apostasía llevada por esos falsos maestros, con ese engaño generalizado que van a llevar esos maestros de la teología de la liberación y del marxismo, del homosexualismo. Recuerda, hermano, que al final de los tiempos nuestra iglesia se va a dividir en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata. Entonces, hermano, se designa aquí como la gran ciudad a esa realidad política y por sobre todo religiosa que tiene las características de la Babilonia histórica y también de la Roma imperial, como lo hemos estudiado anteriormente. Algunos versículos antes se menciona a la ciudad santa, que sin duda se refiere a la Jerusalén con el templo y con ese santuario de Dios, hermano. En términos del Nuevo Testamento, entonces es esa iglesia fiel, el resto de los cristianos que no han caído en esa apostasía y en ese engaño generalizado que al final de los tiempos nos anunciaba el Señor que iba a suceder. Ahí se nos dice, en ese texto de Apocalipsis 11, que el atrio exterior del santuario será entregado a los gentiles, pero no el altar y los que ahí adoran. Y entonces Juan Franco Benedetto nos dice que en su interpretación esto significa que ese resto de la jerarquía y los creyentes fieles llamados en el Apocalipsis los siervos de los profetas y los santos, será arrebatado al encuentro con Jesús en los aires. Y asimismo la iglesia como misterio interior, como se vio, hermano, en predicaciones anteriores, o como cuerpo místico de Cristo, representado con esa mujer coronada de estrellas de Apocalipsis 12, del 1 al 6, será sacada del mundo y tomará parte de las bodas del Cordero junto a los santos arrebatados que vivan ese segundo Pentecostés, como vamos a ir viendo paulatinamente. Y de esta manera, hermano, entonces, lo que queda en la tierra, eliminada la presencia eucarística de Jesús por la abolición de la Santa Misa o ese sacrificio perpetuo, será solamente la iglesia falsa, encabezada por el pseudo profeta o bestia de la tierra, que le va a rendir culto al anticristo, considerándolo como el verdadero Jesús que ha vuelto a la tierra en su segunda venida. Y hermano, vienen tiempos difíciles para nuestra iglesia se está separando. Nuestra iglesia, hermano, se divide en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata. Al final de los tiempos, entonces, hermano, nuestra iglesia se va a ir dividiendo y son momentos para que tú y yo
nos convirtamos, aceptemos a Jesús como nuestro Mesías, nuestro Señor, nos consagremos ahí en el corazón de María Santísima, adoremos, alabemos, nos purifiquemos, nos limpiemos, porque al final de los tiempos va a haber una escogencia, se va a escoger el trigo de la cizaña. Hermano, vienen momentos difíciles, nuestra iglesia necesita mucho hoy de nuestra oración, de nuestra intercesión, de nuestro buen testimonio, porque muchos hermanos de nuestra iglesia no conocen a Jesús.